ver sus respuestas. Y pues por ahí el contenido que va a venir va a ser hasta lo que veamos hoy en cuestiones de teoría y se va a incluir la primera fase del proyecto, ¿sí? Ahorita les voy a explicar ya a detalle cómo va a estar ese tema de las fases y qué es lo que espero que esté listo ya. Igual esto también se los voy a colocar en la plataforma junto con las grabaciones para que ustedes puedan estudiar y tener ahí la referencia de qué es lo que se espera. Entonces, eso no se preocupen. Y María José, sí va a tener una duración. La duración va a ser de 2 horas. Es tiempo más que suficiente. No es mucho lo que viene. Entonces, con 2 horas tienen más que suficiente para completarlo. Como que estuviéramos ya de regreso en la U, así sería. 2 horas. ¿Sí? Entonces, esta parte se las voy a dejar grabadas también por si acaso en lo escrito no se entiende igual. Entonces, déjenme ponerles acá. Listo, ya estamos grabando. Entonces les decía que la idea es estructurar el proyecto en fases, ¿sí? Básicamente son 3 fases, fase uno, fase 2 y la entrega final. Entonces, para la fase uno, la parte que me interesa que tengan ya desarrollada, pensada y lista es la generación. Vamos a poner aquí fase uno. Va a ser generación y captura de datos. ¿Eh? La generación y captura de datos de sus proyectos. ¿A qué me refiero con generación de datos? Eso es que ustedes tengan identificado todo lo que necesitan recopilar de información para alimentar su proyecto, ¿sí? Y en la captura es cómo, después de identificar qué información necesitan, cómo van a agarrarla, digamos, del entorno físico y la van a trasladar a sus dispositivos. Y también, obviamente, dentro de eso estaría la parte de almacenamiento, donde ustedes van a ver si se va a almacenar por cierto tiempo, como para un log, o si simplemente es información que se necesita procesar instantáneamente y luego se puede liberar el recurso, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esto sería el invernadero. Por ejemplo, que ustedes decidieron hacer un invernadero, que yo creo que ninguno quedó con eso porque yo les pedí que no fuera así. Entonces, por eso uso bastante este ejemplo. Entonces, para controlar un invernadero necesitan varias información. Y la información más común es, qué sé yo, temperatura, humedad, porcentaje de oxígeno en el aire, eh, luz y cualquier otro parámetro que pueda existir. Digamos que esos 4, ¿sí? Entonces, para la generación de datos, usted debe ver, bueno, exactamente. Bueno, y esa es la cosa. En un invernadero, ustedes, o la idea es controlar el ambiente para que se produzca de la mejor manera algún tipo específico de planta, ¿sí? Esa es la idea de un invernadero. Entonces, digamos que es un invernadero para, qué sé yo, repollos o lo que sea, digamos que repollos. Entonces, hay ciertos valores de temperatura que se deben tener. Entonces, dentro de la generación de datos, yo debo de saber ese rango de temperaturas y que necesito esa temperatura. Igual los valores de humedad óptimos, los valores de oxigenación óptimos, los valores de iluminación óptimos, para que mis repollos crezcan como debe de ser, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo identificado qué datos necesito o qué datos debo de obtener del ambiente. Entonces ya vendría la parte de captura, que es donde ustedes identifican entonces qué tipo de sensor necesitan para capturar esa información, ¿sí? Entonces,
Para temperatura, pues algún sensor modelo tal que ustedes sabrán cómo se configura. Para humedad, algún sensor o módulo tal que ustedes sabrán cómo se configura. Para oxígeno en el aire igual, para luz igual, sensor óptico, lo que sea. Entonces ahí deben de identificar ya exactamente qué dispositivo es el que van a usar para capturar esa información. ¿Sí? Y una vez que se captura, pues hacer la programación que sirve para captura. ¿Sí? Entonces ahí es donde ustedes vienen y ya programan cómo se activa tal sensor, cada cuánto se hace la medición, bajo qué condiciones desecho la información, bajo qué condiciones la almaceno y la proceso. Y básicamente con eso estaría completada la fase uno, ¿sí? Que es prácticamente solo agarrar los datos que necesitan, capturarlos por medio de los sensores que ustedes necesiten y ya tener esa secuencia de cómo dentro del programa se va a ir leyendo o jalando cada vez más y más datos para la segunda fase. Entonces, ¿tienen alguna duda de esta fase? ¿No? Muy bien. Entonces, esta fase es sencilla. Aquí es donde deben de investigar, pues ya dependiendo de cada quien sus proyectos, pues qué información necesitan capturar y cómo capturarla. ¿Sí? Y ya plasmarlo en programa, eso es bien importante, de esa forma de leerlo. O sea, cada cuánto, si va a ser cada 5 minutos, cada hora y así. ¿Sí? Entonces, eso sería fase uno. Ingeniero, María José, eso, definir eso, si en forma de teoría, ¿cómo así, María José? No te comprendo. O sea, tú dices esto, hacerlo y hacerlo o como solo teóricamente, ¿o a qué te referís? Ah, no, no solo teóricamente. O sea, la parte teórica, si lo quieren ver así, es la investigación que deben de hacer de, vaya, si fuera el invernadero, pues qué parámetros de temperatura, humedad y cuestiones son los necesarios para que la planta viva, ¿sí? Pero sí es necesario que esta parte de la programación de cómo capturar los datos, pues no sea solo teoría. O sea, va a ser solo teoría porque va a ser solo un pedazo de programa. Ahí no les estoy pidiendo que lo simulen, ¿sí? Simplemente que ya tengan desarrollado el pedacito de programa que se va a generar para hacer esa captura. Eso es nada más. Y Erika, si su proyecto no depende de tiempo, o sea, no va a validar cada cierto tiempo, el de medir cuando no tiene la distancia. ¿Cómo así? ¿Cuál cuando no tiene la distancia, Erika? Refresca, Erika. Ah, el que alerta cuando no tienen distanciamiento. Sí, 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 sí. Ah, bueno, es que no todo va a ser igual. Entonces, ahí es donde viene la parte que es muy específica para cada proyecto. En el caso de ustedes, tienen que identificar, va, si lo que quieres es alertar cuando no hay distanciamiento, ¿qué debes medir? La distancia entre las personas. ¿Cómo la vas a medir? Pues eso es lo que deben de pensar para poder después hacer la captura. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que me interesa que ya esté desarrollada. Entonces, todo se adapta a cada proyecto. Por ahí, no recuerdo si es en la otra sección o en esta. Ah, no, 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 todos no deben de tener todo. O sea,
Todos deben de tener lo necesario para su proyecto específico. Para el invernadero son estos datos que les puse. Para tu distanciamiento son las distancias y cualquier otra cosa adicional que te sirva. Por ahí unos compañeros de ustedes van a hacer un car wash, pues ellos tendrán algún tipo de sensores de proximidad o de tiempo o no sé qué más detalles que se ajusta a lo de ellos. O sea, ahí sí ya es muy adaptado a sus proyectos. ¿Sí? Eso recuerden, no es que existan mediciones universales, sino eso es lo importante, que ustedes tengan la capacidad de identificar qué información es útil para hacer funcionar su proyectivo. ¿Sí? Eso es lo que me interesa ahí. Pero bueno, ¿alguna otra duda con esto? ¿No? Juan Daniel, entonces, si tiene que tener ciertos componentes para que los cerremos en la prueba, sí, sí. O sea, la idea en la programación es que si ustedes algún día lo quieren hacer físicamente, pues simplemente compren sus dispositivos y lo armen. ¿Sí? Entonces sí deben de identificar, ahí es donde viene la parte de investigación de ustedes, donde, bueno, para medir temperatura existe el sensor tal que maneja este rango y este me sirve. ¿Sí? Y entonces solo adaptar la programación a ese sensor que a ustedes en su proyecto les funciona. ¿Sí? Pero sí, la programación sí debería de ser basada en un dispositivo real. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Entonces, esto sería fase uno, ¿sí? Y esto es lo que les pido que entonces agreguen en su examen, ¿sí? Va a haber una parte ahí donde yo les voy a colocar, genere un código o escriba el código necesario para la generación y captura de datos. Y eso. Y va a ser como que una serie, digamos, donde va a decir algo así. Y entonces ahí es donde necesito que me pongan la parte de investigación que hicieron con su programita. O sea, eso obviamente sí se lo tienen que compartir entre el grupo y cada grupo va a tener la misma respuesta, obviamente, pero sí es necesario que por lo mismo lo trabajen y desarrollen. Entonces, eso ténganlo listo para que cuando ya sea el momento de que van a resolver el examen, ya las preguntas de la teoría que hemos estado viendo, que realmente no ha sido mucha, la puedan solo copiar y pegar. Sí, eso solo ténganlo ahí listo. Bueno, ahora nos vamos a la fase 2. La fase 2. La fase 2 ahí es donde está más alegre, porque en esta es donde tienen que tener ya la toma de decisiones. La toma de decisión. Esto es ya agarrar los datos que capturaron y procesarlos por medio de algoritmos, en donde ustedes ya van a decidir el comportamiento de su sistema basado en la información que tienen, ¿sí? Entonces acá es donde está la decisión en el ejemplo del invernadero, tengo la temperatura alta, entonces activo, qué sé yo, el ventilador, ¿sí? La luz bajó, activo la bombilla. Pero esto tiene que tener la suficiente inteligencia como para decir, pero si activo la bombilla y es un bombillo incandescente, la temperatura puede subir. Entonces, para prevenir eso, activo la bombilla, pero también el ventilador para compensar la temperatura que me puede agregar la luz. Por lo mismo, si yo aumento humedad y activo un sistema de enfriamiento, puede ser que la humedad me aumente y entonces tenga que liberar esa humedad. Entonces, ahí es donde ya van tomando decisiones basados en los datos que tienen para ir haciendo que sus proyectos funcionen, ¿sí? O sea, esta parte ya es prácticamente
el diseño de los algoritmos que va a usar su proyecto para tomar decisiones. ¿Vamos bien ahí? ¿Me permite tomar la palabra de eso? Sí, dale, dale. Sí, para una duda. Sí, en nuestro caso, nuestro grupo es el que tiene lo de la casa Smart con la temperatura, que usted nos había comentado de que le pusiéramos roles para padres, abuelos y que se cambiara dependiendo de la persona que entra. Entonces, ese tipo de toma de decisiones no entraría en la primera fase, sino que eso de hacer los cambios de temperatura basado en el rol del Ah, familiar sí, eso es ya segunda sería de la fase. segunda fase. La, prim- Ah, comprendo. Entonces, en la ajá. primera La solo primera sería... fase, ¿no? sí, la primera fase para ustedes sería prácticamente el registro, o sea, la captura de los valores de temperatura, la captura de las huellas o códigos de la gente, y así, Ya, comprendo. Excelente. Muchas gracias. porque esa es la información que después vas a usar para tomar las decisiones. Comprendo. Ujú. ¿Alguien más? Entonces aquí, cuando lleguen y completen la segunda fase, prácticamente ya van a tener listo su proyecto. Esto me lo van a entregar en una fecha entre el segundo parcial y el examen final. Yo les voy a decir cuándo exactamente. Y obviamente para que puedan existir mejoras y ya lo vayan afinando más. Y que en la entrega final que se va a hacer junto con el examen final, pues ya entreguen la presentación con simulación. ¿Sí? Entonces, la segunda fase no es nada más que generar los algoritmos que van a servir para la toma de decisiones con los datos que ustedes ya lograron capturar. Y la última fase, pues, es la entrega final. ¿Sí? La entrega final es en tres partes. Está la simulación, necesito que me entreguen un reporte y necesito que me entreguen un manual de usuario. ¿Ok? Pues si no lo vieron, simulación, reporte y manual de usuario. ¿Sí? Eso es prácticamente. La simulación tiene que ser en video subido a YouTube. No les voy a aceptar ninguna otra manera. ¿Por qué hago eso? Muchas veces si ustedes me comparten links de Drive o de OneDrive o lo que sea, a veces se les olvida dar los permisos de lectura. Y cuando yo vengo y califico, a veces califico que se iba a medianoche o cosas así, pues no puedo calificar porque no tengo permiso para verlo. Entonces, a veces a ustedes también se les olvida que existe el examen y todo eso, y nunca miran que yo les pedí la autorización y me quedo sin calificarles el proyecto. Entonces, por eso no me funcionan esos links, o también a veces me envían formatos de video que no son comunes. Entonces necesito descargar un software específico para poder ver el video que generaron. Entonces, si eso lo multiplican por la cantidad de grupos y cada quien se le ocurre un software distinto, pues va a estar complicado. Entonces, para estandarizarlo todo y que sea de fácil acceso desde cualquier dispositivo, es más fácil que lo suban a YouTube y ahí va a estar tranquilo. Entonces, importante que sea el video en YouTube, solo me comparten el link, obviamente de 5 minutos máximo, ¿sí? No puede ser de más tiempo porque recuérdense que no solo es un proyecto, son varios y está su sección y la sección B. Entonces, no puedo pasarme todo el día viendo videos de proyectos, tristemente. Y también es importante que ustedes aprendan a condensar sus ideas y a, pues, solo a decir lo que realmente importa, hacer una presentación efectiva. Entonces, 5 minutos considero que es un tiempo más que suficiente para presentar el funcionamiento de un proyecto, ¿sí? Importante también que el video tenga descripción,
ya sea por audio, o sea que alguien esté hablando, o subtítulos, ¿sí? Esto es porque me ha pasado que me entregan videos que se ven así. Por ejemplo, tienen un switch, tienen un LED, tienen una resistencia, tienen aquí un motor y tierra. Y el video literalmente se ve así. Entonces, ¿entendieron algo? No. Entonces no sé qué está pasando. Me han enviado como que fuera cine mudo. O sea, solo todo de repente empieza que se cierra un switch, que se enciende una luz por ahí y no se tiene ni idea de qué pasa. Entonces es muy importante que narren lo que pasa, o sea, expliquen. Este switch es tal, simboliza tal sensor, o este es un LED, este es un motor. Aquí, si yo apacho acá y cierro, se enciende el LED y gira el motor. Entonces ahí ya entendí qué pasó. ¿Sí? Y esa es una parte. La otra es si usan subtítulos, pues igual. Pues, si les da timidez hablar, pues yo no sé, ahí ustedes sabrán. Pues entonces que los subtítulos se generen bien en tiempo. Eso implica más trabajo para ustedes, pienso yo. Entonces espero que la narración sea congruente con lo que está sucediendo. Entonces, qué sé yo, que aquí me aparezca, se enciende por medio del switch. Entonces ahí accionan el switch. El LED enciende, pues, y así yo voy entendiendo el paso a paso. Lo importante es eso. Y la otra es que también en sus simulaciones todo se va a ver como que fuera un circuito, ¿sí? Por lo general todo se ve puro circuito. Y tienen por aquí potenciómetros de barra y LEDs y el Arduino y así. Entonces es bien importante que etiqueten lo más posible qué es qué. O sea que este switch es encendido, pues ponen ahí encendido. Si este LED representa, no sé, un imán, un electroimán, pero porque no existe en el simulador, lo representaron con LED, pues ponen aquí electroimán. O sea, lo que necesito es que también esté bien etiquetado qué es qué, ¿sí? Para que también sea más fácil para ustedes explicar y para mí entender lo que estoy viendo. Y Erika, puede ser bien básica la narración, sí. Yo no necesito que me hablen tanta cosa. Solo necesito, bueno, esto es el invernadero. Aquí, si se cierra este switch, quiere decir que la temperatura estaba muy baja, entonces se enciende este foco para calentar la caja. Y ya. O sea, no necesito que me hablen tanta cosa. Sí, pero importante que sí sea lo más explícito y claro posible. Por eso considero también que 5 minutos es suficiente y básicamente con el tema del video de simulación, pues esto es. Si acaso alguien de ustedes va a hacerlo físicamente, pues igual, 5 minutos máximo. Y ahí obviamente pues sí van a tener que hablar de alguna manera enseñar el funcionamiento de lo que armen, ¿sí? No importa si es por simulación o si lo quieren armar físico, lo importante es que cumplan estas cosas. Que esté en YouTube 5 minutos máximos y que tenga descripción ya sea en audio o subtítulos. ¿Alguna duda con la simulación? Bueno, la otra cosa que tienen que entregar ya al final es el reporte. Esto es importante porque aquí es donde realmente va a estar el detalle de sus proyectos, ¿sí? Entonces es importante que esté la información útil y que no me metan cosas de relleno, ¿sí? No vale la pena que metan relleno. Entonces, ¿qué quiero que traiga el reporte? Necesito que traiga la descripción del proyecto, descripción del funcionamiento,
sea, hay una descripción ya bien de el detalle de se activa aquí, tal cosa, se busca este valor, se compara, si es de 0 a 5 se enciende azul, si es de 5 a 10 se enciende verde, si es de 10 a 15 se enciende verde, rojo. Todos esos detalles deben de ir en la descripción del funcionamiento. También necesito que venga el diagrama de su proyecto. Esto es si ustedes algún día vienen y compran todos los componentes y lo van a armar, pues tienen que guiarse con ese diagrama. Entonces tiene que ser el diagrama real del funcionamiento de sus proyectos. También tiene que venir el código del programa. Y muy importante es que sea del procesador. En esta parte del código del programa, que es del procesador, no me vayan a poner cualquier cosa adicional que hayan hecho para la simulación. Hay veces que tienen que agregar pequeños algoritmos ahí de programación del simulador como tal, no del procesador, sino que del simulador. Eso no lo pongan en esta parte. Lo que necesito que pongan en esta parte es, si yo compro el chip físico del Arduino y quiero hacer ese proyecto, el programa que yo tendría que cargarle al Arduino para que funcione. Eso es lo que quiero ver en esa sección, ¿sí? Esto porque esa es la parte que realmente me interesa más calificar, ¿sí? Porque ahí es donde está, pues, el desarrollo ya del programa como tal, del procesador. Aparte, hay una sección opcional donde pueden poner código de simulación. Ahí es donde sí pueden incluir lo que si ustedes tuvieron que hacer un proceso algo complicado para poder simular y consideran que se esforzaron y vale la pena que yo lo vea, pues colóquenlo ahí para también considerar pues que se esforzaron en que la simulación funcionara y que involucró tener que agregar librerías, un pequeño scriptito por ahí y cosas así que ayudaron a la simulación. O sea, ahí sí ya es del simulador como tal, ¿sí? Pero por eso les pongo esas dos separadas. Porque la idea es que si yo compro el chip físico, ese programa es el que cargo y el otro es pues saber que se esforzaron en que la simulación funcionará bien. ¿Sí? Y por último, el listado de componentes. ¿Sí? Este listado es muy importante que sea como que fuera la lista del súper. Una resistencia, dos LEDs, un Arduino, tres motores, cuatro bombillas, solo así y nada más. Por favor, y les pido por favor, porque siempre, siempre alguien hace esto. No me coloquen fotos de los dispositivos, ni descripción de los dispositivos. No me interesan. Yo no quiero saber para qué sirve la resistencia y cómo se mira. Sí, eso no es útil en el reporte. Lo útil en el reporte es lo relacionado al proyecto, que sería la descripción, diagrama, código. Y el listado es si algún día alguien quiere venir y comprar los dispositivos y armarlo, pues ahí está cómo se hace y lo necesario. Pero saber que un LED se enciende de esta manera, existen rojos, azules, verdes, amarillos, eso no sirve, ¿sí? Entonces no me pongan nada de eso, por favor, ni foto de un LED. Eso solo les gasta tiempo y esfuerzo y es relleno que les voy a bajar puntos si me ponen eso. Sí, de una vez se los digo y por favor no me lo pongan porque no, no sirve, eso es puro bulto. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda con el reporte? Todo claro. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Y por último, pero no menos importante, el manual de usuario.
Aquí sí ustedes van a tener que hacer uso de su creatividad porque necesito que para esta parte ustedes hagan de cuenta que ustedes venden el proyecto a alguien que no tiene ni idea de cómo se programa un procesador, ni de qué es un Arduino, ni nada de eso. Es como que ustedes le vendieron la televisión a su abuelita no sabe hacer nada, lo que hace es leer el manual y ver cómo se enciende, algo así. Entonces, ustedes piensen la manera de cómo explicarían a un usuario que no sabe nada, alguien que estudia derecho, cómo usar sus proyectos. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, la idea es esa. Entonces, aquí no debe de ir nada de descripción a detalle del proyecto. O sea, obviamente sí tiene que haber una descripción del funcionamiento, pero básica. O sea, que cualquiera lo entienda. Que tanto alguien que estudia psicología como alguien que estudia doctorado en astrofísica entienda cómo funciona su proyecto. ¿Sí? Una descripción bien básica de qué hace. Bueno, este invernadero fue diseñado para rosas. Por medio de distintos sensores mantiene un ambiente óptimo para las rosas. Y ya, todo el mundo entiende eso. Y la otra es las instrucciones de operación. Entonces, aquí es donde realmente viene la parte creativa, porque para vender, qué sé yo, un sistema con módulos, ustedes tienen que generar algún tipo de interfaz de fácil acceso para todos, ¿sí? Entonces tienen que tener un botón de encendido así muy claro. Tienen que haber, si ustedes necesitan cambiar un módulo porque se arruinó, el sensor de temperatura se quemó, qué sé yo, y lo quieren cambiar, pues, qué sé yo, meter en una cajita que va a tener los puertos. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. El puerto 4 es el de temperatura, desconecte el cable y conecte el nuevo ahí o cosas así. Entonces, todo lo que ustedes consideren necesario que una persona que no sabe hacer nada de programación de Arduino pueda hacer manualmente sin contactar a alguien que sí sabe. ¿Sí? Por eso ahí ustedes sabrán cómo lo van a adaptar. Y en especial, por ejemplo, por ahí el que ponían del distanciamiento. Eso lo pueden usar, qué sé yo, en una tienda, en un centro comercial. Los gerentes de la tienda o los trabajadores de la tienda no saben programar, pero sí deben de saber cómo usar los dispositivos que le van a dar a ustedes. ¿Sí? Entonces la idea va más o menos por ahí. O en el caso de las temperaturas personalizadas y todo eso, pues ustedes deben decirle al usuario cómo configurar su temperatura. O si previamente mandan los datos deseados o si hay una interfaz para que ellos manualmente ingresen el dato, pues ustedes les dicen presione la tecla uno, luego ingrese la temperatura deseada y enter. Y todo lo que cualquier usuario deba de saber o deba de hacer debe de ir en esas instrucciones. Así como cuando compran una televisión. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Y pues básicamente con esto terminamos la parte de la entrega final. O sea, esto serían las tres cosas. Ah, un detalle importante que se me olvidó en el reporte. Aquí debe venir el link de la simulación. Solo en el reporte. El link de la simulación. Igual todo esto se los voy a trasladar ya en un documento que va a estar en la plataforma o en un anuncio. Vamos a ver cómo. Pero bueno. Y con esto pues cerramos lo que es el proyecto. Ya les voy a dar la fecha para la fase 2. Fase uno sería ahorita con el examen parcial. Y pues la verdad es sencillo, no crean que es algo tan complicado. Pero bueno.
Entonces, ahora sí, no sé, algún comentario, duda, algún detalle. ¿No? Alguna duda que tengan ya de sus proyectos específicamente. ¿No? Bueno, muy bien, está bien, está bien. Bueno, ahora pues vamos a continuar entonces con lo último de teoría que vendría para su examen. Y es ahí sí que continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿sí? Entonces, la semana pasada vimos el tema este del superescalar de dos vías, que es prácticamente un pipeline duplicado, o sea, tengo dos pipelines ejecutándose al mismo tiempo. ¿Recuerdan eso? Que tengo mi reloj, uy, perdón, tengo mi reloj y acá tengo mi pipeline uno y al mismo tiempo mi pipeline 2, ¿sí? Y con eso pues se logró, sí, ejecutar, al final, como les he dicho como 1.000 millones de veces, sí se logró tener más instrucciones o más procesos en el menor tiempo posible, pero también se incrementan obstáculos, ¿sí? Al tener estas dos líneas, también se incrementaron los obstáculos y para mitigar esos obstáculos se empezó a tener la implementación de más cuestiones de diseño que ayudaron a que esos obstáculos se redujeran, ¿sí? Entonces por ahí hablamos también de que se empezó a dar un fenómeno que era la ejecución fuera de orden, ¿sí? Y que para mitigar eso se utiliza un método que se conoce como scoreboarding. El scoreboarding. ¿Sí? Y prácticamente ahí nos quedamos la última vez que recibimos la clase. Entonces, ¿quién me puede recordar qué es el scoreboarding o qué es un scoreboard? Por ahí yo les había mencionado. Es una tabla de puntajes. Básicamente sí. Por ahí les había mencionado y les puse el ejemplo de lo que se usa en béisbol. Normalmente en béisbol se tiene una tabla en donde están todos los innings, uno, 2, 3, 4, 5, hasta el 9, los equipos, los outs, los strikes, las carreras, los errores, y uno con ver ahí puede saber quién va ganando, obviamente, cuántas carreras se han hecho, en qué out están, en qué inning están, y si están jugando en la parte alta, en la parte baja. Entonces tiene un estado del partido que se está desarrollando en ese momento, ¿sí? Entonces, más o menos la idea es esa, tener algo que lleve el control de lo que está pasando en ese momento, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el scoreboarding. Entonces les voy a hacer un diagrama general de cómo funciona entonces esto adentro de un procesador, ¿sí? Entonces normalmente está el scoreboard y este va a estar comunicándose con
registros. Vamos a usar otro color. Por aquí voy a tener una unidad de búsqueda. Y por acá voy a tener una unidad de ejecución. ¿Sí? Y entonces acá esto se va a comunicar con el scoreboard, con el registro y con la unidad de ejecución por medio de esta línea que sería un bus de control. Y la unidad de ejecución también se va a comunicar directamente con los registros, pero por medio de el bus de datos. Entonces, si se dan cuenta, en la parte central está el scoreboard, ¿sí? Porque este lleva el registro de todas las instrucciones activas en ese momento, ¿sí? Entonces lleva una pequeña tabla dentro donde están las instrucciones activas y con eso dispara la unidad de búsqueda para ir buscando los operandos o datos necesarios y obviamente pues se comunica con los registros para saber la posición dentro del registro o qué registro es el que tiene la información necesaria para que las unidades de ejecución pues ya simplemente vayan a traer el dato necesario, lo procesen y ahí se va, ¿sí? Entonces, la idea es esa, que el scoreboard se encargue de llevar todo ese control y por eso está como que al centro. ¿De qué manera lo hace? Internamente el scoreboard tiene estos elementos. Son tres. Tiene una unidad de envío. Tiene el control de instrucciones y tiene una unidad de lectura de operandos. Todo esto conforma al scoreboard, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? El control de instrucciones activas tiene aquí el registro de qué instrucciones estoy ejecutando en ese momento, ¿sí? Por eso son activas, porque se están ejecutando. Entonces, ¿qué se hace? Con el auxilio aquí de la unidad de lectura de operandos, yo voy leyendo qué operandos necesito y los voy metiendo de una vez a la unidad de búsqueda. Entonces, como que ya tengo aquí las direcciones de todos los operandos que yo necesito para ejecutar cada una de las instrucciones. Y ya cuando toca ejecutar alguna específica, simplemente la unidad de envío le dice, el operando está en tal dirección, vaya a traerlo. Y aquí pues ya la parte de ejecución va al registro específicamente, pero aquí es el registro, hacia el registro a traer los datos bien puntual a donde ya están. Sí, o sea, ya esta parte no tiene que buscar nada, sino de una vez va al hueso a donde está. O ya sea a leer o a escribir, pero ya todo es como que más controlado y estructurado. ¿Estamos? ¿Alguna duda de esto? No, me parece claro, Inge. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la idea de esto, en un inicio, era prevenir la tal ejecución fuera de orden. Por ahí les había mencionado que
existe ejecución fuera de orden. ¿Qué es la ejecución fuera de orden? Si alguien me recuerda por ahí. ¿Alguien que se recuerde? ¿Qué término dijo, Visual? La ejecución fuera de orden. ¿Qué es? Algo así como que se procesan las cosas fuera del orden de cómo está programado en el CPU. Algo Exacto. así. Ujú. Algo así. O sea, recuérdense que en un inicio, o bueno, y de hecho, pues todavía hay buena parte que se hace así. La ejecución de los programas se hace de manera secuencial. O sea, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y normalmente si no se respeta ese orden, pues el programa tiene resultados erráticos. ¿Sí? Entonces, si yo, ajá, y ya los saltos y todo eso dentro de un programa, pues pueden generar que empiece a ejecutar fuera de orden. Entonces, en vez de hacer 1, 2, 3, 4, de repente dice 1, 3, 4, 2. Y ya el resultado final no era lo que yo esperaba. Entonces, en un inicio, el scoreboard se generó para llevar el control y evitar la ejecución fuera de orden. Más adelante se dieron cuenta que ejecutar fuera de orden podía ser beneficioso en algunos casos. Entonces, ¿qué hicieron? Promovieron o vieron la manera de poder ejecutar fuera de orden y de al final reordenar todo y entregar el mismo resultado que si se hubiera ejecutado en orden, ¿sí? Entonces, para hacer eso, junto con el scoreboard, agregaron un reorder buffer, que ya era una parte dentro del procesador encargada de solo de reordenar los resultados para entregarlos al final como algo coherente o lo esperado. Y ahí después Intel vino y generó lo que se llamó el Three Cores Engine, el motor de tres núcleos, ¿sí? Motor de tres núcleos. Y no es que sea así como que, no es un multicore como lo que conocemos actualmente, ¿sí? Eso solo para que no les cruce ahí que es como ahora que se tienen 10, 20, 30 núcleos en un procesador, hasta 32 o 64 creo que llegan los de servidores y computadoras de alto nivel. No es eso, sino que lo que hizo Intel fue venir y segmentar la ejecución de instrucciones usando básicamente tres ALUs, ¿sí? No se considera un core el ALU, sino es solo, actualmente pues no se considera un core, pero en esa época pues era el motor de tres núcleos, ¿sí? ¿Y en qué consistía esto? Básicamente ellos vinieron y en toda la parte del control de las instrucciones separaron las tareas en tres partes, que son, por eso son tres núcleos. Una se encarga solo de búsqueda y decodificación, otra se encarga solo de despacho y ejecución, y la otra es una unidad de retiro, que básicamente es la que se encarga de almacenar los resultados, ¿sí? Así separaron ellos y crearon algo que en esa época no existía, que es un instruction pool.
¿sí? Y esto pues acompañado con una caché de nivel 1 para instrucciones y una caché de nivel 1 para datos, ¿sí? Y agregar una unidad de bus de interfaz. Por aquí una caché nivel 2 y un system bus, ¿sí? Entonces esto se comunicaba con con esto con esto con esto, pero aquí únicamente con y estos únicamente con estos. Y únicamente esta se comunica con el instruction pool. Entonces, básicamente este es en esencia el motor de 3 núcleos de Intel. Entonces, lo que ellos querían era pues ya no tener que hacer el orden, sino ejecutar fuera de orden y así ejecutar más cosas en el menor tiempo posible. Al final ese siempre ha sido la meta. Entonces, con esto ellos hicieron o empezaron a implementar algo que se llama Dynamic Instruction Scheduling o eh, programación dinámica de instrucciones, ¿sí? Entonces, de forma dinámica iban cambiando el orden en que se iban ejecutando las cosas y esta ejecución estaba basada no en pipelines, así como los que estuvimos viendo antes de que básicamente yo tengo los pipelines y tengo toda una secuencia de seguir en ese orden, ¿sí? Esto, el pipeline que vimos ya hace un par de semanas, ¿sí? En lugar de hacer esto, e incluso el pipeline super escalar, que es cuando tienen más cosas al mismo tiempo, en lugar de basarse en esto, ellos se basaron en UOPs, así se conocen, o también lo pueden encontrar así, que son micro operaciones. Entonces, ¿qué hacían? Si una instrucción tenía ciertos pasos para ejecutarse, lo que hizo Intel fue agarrar esa instrucción y separarla en varias operaciones distintas, incluso hasta 20 operaciones distintas, ¿sí? Y entonces todas estas microoperaciones venían y las metían en un solo espacio que es el instruction pool, ¿sí? Entonces la idea es que, regresando aquí al, al engine, al motor, la idea es que dentro del instruction pool están todas las UOPs, todas las microoperaciones. Y entonces yo puedo ir ejecutando todo lo que puede ejecutar en el momento, ¿sí? Entonces voy buscando y decodificando, acá jalando y metiendo y almacenando todo lo que yo pueda del instruction pool, ¿sí? Esa es la idea. Entonces con eso yo lograba ejecutar fuera de orden y después reordenar y básicamente ya se tiene ahí un super pipeline de 20 etapas. O sea, al final la unidad de despacho acá eventualmente resultaba generándonos un pipeline, no como estos, sino un pipeline de 20 etapas, ¿sí? Y esto Intel lo hizo así porque recuerden que ellos usan CISC, ¿sí? Y CISC es Complex Instruction Set Computer.
Entonces, las instrucciones de Intel son complejas, o sea, tienen muchos pasos para ejecutarse una sola instrucción. Por eso es que para ellos les funcionaba separar esas instrucciones tan complejas en microoperaciones y hacer todas las microoperaciones posibles y después armar la estructura ya de la instrucción. Entonces, supónganse que yo tengo mi instrucción que se divide en estas 10 microoperaciones. Se ejecutaban estas y se tenían ahí en reserva. De ahí se ejecutaban, qué sé yo, estas. Y de último, estas. Y al final, todo ya cuando estaba completo, está el reorder buffer que ordenaba otra vez cada microoperación para dar el resultado de la instrucción completa. ¿Sí? Así es la lógica ahí. Entonces, ¿alguna duda? No, hijo, todo bien. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, si no tienen alguna duda o comentario, pues por acá nos vamos a quedar por hoy. Ya más adelante vamos a ver más detalles ya de, bueno, el funcionamiento un poquito de esto. No me interesa profundizar tanto porque sí es un montón, pero sí me interesa que después aprendan qué son el multithreading y todo eso, que son conceptos que se miran en los procesadores actuales. Y ya la evolución que se dio del hyperthreading o el hiperthreading a el multicore, que es lo que actualmente es lo que más se utiliza. ¿Sí? Entonces, por hoy aquí nos vamos a quedar. Y Esdras, sí, hasta esto viene en el examen. No es nada complicado. Igual esta grabación va a estar ahí disponible. Ya el lunes que abran sus ojos la pueden entrar a ver. Y Daniel, una pregunta. Estos temas están en el libro. No, estos no. En el libro de los procesadores de Intel no está nada de esto que hemos estado hablando. Les voy a subir el documento de donde sale esto. Ok, gracias, sí. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay más dudas o comentarios, pues eso sería todo por hoy. No sé si tienen algo también relacionado a su proyecto o qué sé yo. ¿No? Bueno, muy bien, entonces por acá los veo. Próxima semana, recuerden, no hay clase por el examen parcial, entonces los veo hasta dentro de 2 semanas. Entonces, que pasen feliz tarde y por acá nos hablamos. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, Inge. Gracias, Gracias, Inge. Feliz tarde.